www.zeroestresportal.com.uy. Muy bien, nos vamos a la capital de la República. Estamos ya en comunicación, como le prometimos, con el actual senador, expresidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti, a quien agradecemos y le damos los buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Acá días nublados y húmedos por Montevideo, no sé por ahí. Acá estamos esperando la lluvia todavía. Bueno, acá llovió ayer, vamos a ver. Doctor, cuando nuevamente se mete en la arena política, en aquella interna, en la reciente interna, promovía la coalición, que en definitiva llegó al gobierno. ¿Cómo está de salud la coalición multicolor? Mire, hace 2 años, como efectivamente dice, yo estaba en la vida política dedicado a los debates de ideas, a publicar libros, artículos, etcétera, pero ante una situación muy crítica de mi partido, del Partido Colorado, que había quedado en ese momento sin conducción, y por otro lado sentía la necesidad de que el país buscara una alternativa. Fue que entonces, en aquel momento, estamos hablando de mayo de hace 2 años, fuimos a ver en aquel momento los líderes blancos, el doctor Larañaga y el doctor Lacalle, para plantearles esa idea de la coalición, que fue haciendo camino y finalmente fue el éxito electoral que conocemos. Hoy la coalición ha mostrado vigor, pese a que desde antes de entrar al gobierno y desde luego ha sido constante el retitín, qué va a pasar, qué no va a pasar. El hecho es que la coalición primero ha sostenido claramente al gobierno en la lucha contra la pandemia, en la cual claramente el Uruguay ha mostrado mejores resultados que los demás países de la región. En segundo lugar, se propuso una ley de urgente consideración con ciertas prioridades, la coalición funcionó. Hubo cambios, debates, discusiones, salió adelante. Ahora entramos en la etapa del presupuesto. Quiere decir que en términos generales la coalición ha funcionado muy bien desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista del gobierno, y eso me parece que es un hecho relevante, que por eso hace que el país hoy, en esta situación crítica, esté afrontando la situación con estabilidad, a diferencia de otros países hermanos, la Argentina mismo, sin ir más lejos, que tienen tantas dificultades. Acá se hereda una situación económica compleja, difícil, con un gran agujero fiscal, pese a lo cual este funcionamiento de la coalición ha permitido que el gobierno transitara este tiempo con normalidad. Doctor, ¿le parece a usted apresurado que el senador Manini Ríos o Cabildo Abierto a pocos meses del gobierno y con los problemas económicos del país esté planteando temas tan complicados como la ley de caducidad, sacar al fiscal de corte, la ley para reparar víctimas de la sedición? Bueno, mire, son todos temas todos muy variados, que no responden a una respuesta, digamos, unívoca. Primero, fiscal de corte, me parece que no corresponde, digamos, hablar de destitución porque no hay un caso de ineptitud, omisión o delito. Que uno pueda cuestionar alguna resolución del fiscal es otra cosa, pero eso no. Personalmente somos partidarios incluso del proyecto del doctor Subía de colegializar la administración de la fiscalía. ¿No? O sea, mantener el fiscal de corte con toda su competencia jurisdiccional actual, pero a su vez establecer un cuerpo de 3 miembros para la administración. Segundo tema, lo que pueden ser resarcimientos a víctimas del terrorismo, de la guerrilla, bueno, no es un tema de Manini, lo han planteado un grupo de gente muy respetable, a quien conozco y aprecio, por ejemplo el señor Molaguero, que fue víctima de un acto terrorista tremendo, su padre era titular de una fábrica en Santa Lucía, y en aquel momento, para extorsionar al empresario, secuestraron al hijo, lo colgaron, lo ataron a un poste con alambre de púa, que fue, en aquel momento era un adolescente, y hoy es este señor Molaguero, que considero amigo. ¿No? Que esta gente se presente y diga, señores, acá nadie
se acuerda de las víctimas del terrorismo privado, de la violencia política que llevó el MLN adelante en este país, bueno, es su derecho y está bien. Eso no es un tema político que plantea ningún grupo. Lo plantean ellos mismos y está muy bien. Tercer lugar, usted me habla del tema de la ley de caducidad. La ley de caducidad, como se sabe, fue un proyecto de Wilson Ferreira en aquel momento para salir de una situación compleja. Se había votado una amnistía a los tupamaros y a todos los delitos de ese tipo. Después vinieron denuncias de los militares. Se generó una situación de tensión y finalmente se propuso esta ley. Personalmente yo era partidario de otro tipo de solución más clara, digamos, pero se votó esta ley, que era una ley de amnistía a los militares. Fue impugnada, se plebiscitó y el pueblo la ratificó. Y 20 años después la volvió a ratificar. Quiere decir que fue una ley, sin ninguna duda, pacificadora, que a mí eso es lo que más me importa. Lo que importa es si estas dos leyes, la amnistía a los tupamaros y la amnistía a los militares, o sea, la caducidad, produjeron o no su efecto. Y eso es incuestionable. El país no tuvo más rebrotes, ni guerrilleros, ni militares. A diferencia de Argentina, por ejemplo. Quiere decir que lo que se procuró con esas leyes funcionó bien, y hemos tenido y tenemos paz. Y eso se debe a estas leyes pacificadoras que defendimos, lo que siempre estuvimos del lado de la Constitución y del lado de la paz. En segundo lugar, no hay ninguna duda también que la ciudadanía acompañó. Por algo ratificó 2 veces la ley. Es la ley más ratificada de la historia uruguaya. Ahora bien, en algunos aspectos la Corte lo declaró inconstitucional. Entonces, no tiene sentido hoy, digamos, hablar de reflotarla, porque no sería conducente. Nos meteríamos nuevamente en debates jurídicos, en debates judiciales que no nos iban a llevar a ningún lado. De modo que eso me parece, digamos, un camino, llamémosle, equivocado. Eso no quiere decir que no haya otros aspectos discutibles en estos temas de los procesamientos a militares, porque también hay, sin duda, algunos aspectos de principio muy fuertes, como por ejemplo la aplicación retroactiva de un delito, lo cual es aberrante desde el punto de vista jurídico, ¿no? Por ejemplo, hace poco se procesó un soldado de poco menos de 20 años en aquella época, hoy tiene 70 y tantos, porque en un operativo militar en la época del estado de guerra mató a un tupamaro que huía. Era un homicidio sin duda, pero 50 años después, o casi 50 años después, procesarlo aplicándole un delito de lesa humanidad es una barbaridad, porque de lesa humanidad no es, y mucho menos cuando esos delitos no existían en la época. No se puede aplicar un delito que no había, ¿no? De modo que esas son situaciones judiciales en las cuales hay errores a nuestro juicio, pero es un tema que se debe discutir en cada caso. Doctor Sanguinetti, el postulante que está generando polémica en el momento es el estadounidense Mauricio Claver Corone, que usted firmó una carta con expresidente de la región en contra de su candidatura al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿El gobierno está a favor de eso, de su nombramiento? Mire, el tema no es el nombramiento de la persona, sino el nombramiento para presidente. El cargo de presidente del BID, desde que nació el BID, se estableció en un acuerdo político que era para un latinoamericano. Así como la sede se instalaba en Washington, como estaba hasta entonces. Esto fue en el gobierno de Eisenhower. Fue un acuerdo político general. Tan acuerdo como el que se hizo para que el director del Fondo Monetario fuera siempre un europeo o el presidente del Banco Mundial un norteamericano. Y así ha funcionado toda la vida. Así fue el presidente primero un chileno, Herrera, luego un mexicano, Ortiz Mena, después un uruguayo, Enrique Iglesias, luego un colombiano, Moreno. Y lo importante es que el BID ha sido un gran organismo que ha funcionado muy bien. Entonces, hoy, dejar de lado ese convenio histórico para poner
a un presidente norteamericano nos parece un grave error, una grave claudicación de América Latina. Naturalmente nuestro gobierno, lo entiendo, dice, bueno, pero que en América Latina no nos hemos puesto de acuerdo. Es verdad, no ha estado bien los gobiernos de América Latina en eso, de no buscar un consenso. Pero eso no obsta a que digamos que es un error nombrar ahora a la apresurada un presidente norteamericano, cuando estamos a 2 meses de una elección en los Estados Unidos que hasta puede producir un cambio importante. Entonces, así como se prorrogó la Asamblea de Gobernadores del BID para después de fin de año, bueno, hagamos lo mismo en la misma Asamblea de Gobernadores con el presidente. La pandemia ha demorado todo, ha postergado todo, bueno, hagámoslo y no nos precipitemos a violar un acuerdo que sin ninguna duda es muy lesivo para América Latina. Uh-huh. Hace unos días escuchábamos un análisis que realizaba usted acerca de la educación y el retroceso. En estos últimos 15 años la educación ha retrocedido en el Uruguay. Sin ninguna duda, basta ver los resultados, no lo digo yo, lo dicen las pruebas PISA internacionales, las pruebas aristas uruguayas, lo dice el monitor educativo estos días, es decir, el 25%, solo el 25% de los muchachos de 18 años terminó secundaria en este país. Y eso solo mide la magnitud de las situaciones que nos encontramos, a lo cual le añadimos los resultados que son tremendos y que a su vez son enormemente regresivos desde el punto de vista social. Fíjese que en esta última prueba, una prueba uruguaya, hemos hecho aquí por las autoridades educativas, indican que los chicos de tercer año de liceo no pueden hacer un promedio. El 80% de los chicos de UTU no puede hacer un promedio. No puede ser un porcentaje. Pero ¿cómo no puede hacer un promedio? Cuando está en el fútbol, estamos todos los días viendo el promedio de goles, el promedio de esto, el promedio de lo otro, ¿no? Lo de los liceos, el 60%. Entonces, ¿cómo puede ser? Y aún en los liceos privados, también un porcentaje enorme. Quiere decir que estamos con una educación muy deficitaria, con problemas de programas, con problemas de rendimiento escolar, y todo esto ha sido el resultado de que, como había que desmontar todo lo que habíamos hecho en la reforma del año 96, con Rama, entonces era Sanguinetti que le aceptaban los organismos internacionales, Rama que era un viejo loco, como dijeron más de una vez. Bueno, se desmontó todo aquel impulso reformista, se fue hacia atrás, se desnaturalizaron los SERP completamente, se cambió el sentido del programa de renovación de secundaria, etcétera, y los resultados están a la vista. Así que ahora hay que reemprender de nuevo la marcha, después que a una generación entera, desgraciadamente, de algún modo se le ha condenado. Muy bien, doctor. Ayer se reunieron con líderes de los otros partidos en Montevideo por la información que llegó desde ahí. Sí, sí, estuvimos allí. Bueno, fundamentalmente con un llamado del ministro del Interior, llamado, en fin, constructivo, para generar el mejor clima de convivencia entre los partidos, prevenir situaciones de violencia. No han sido muchas las situaciones de violencia en nuestro país, felizmente, y no, sobre todo, la más grave, que fue la de Salto, no era, digamos, de violencia de un partido contra otro, sino que fue una situación individual puntual, ¿no? Grave sí, pero puntual. De modo que, en cualquier caso, la idea es mostrar que los partidos tenemos ese clima, esa idea, y de prevenir, de no exacerbar ánimos, de no estimular pasiones, para poder salir en paz, en una elección que además, y ayer estuvimos hablando un poco de eso, va a ser compleja desde el punto de vista de la pandemia, ¿no? Porque hay que evitar aglomeraciones, hay que hacer colas ordenadas con espacio, desde ya los tapabocas, en fin, no va a ser una elección fácil. Doctor Sanguinetti, justo con el tema de Salto específicamente, que las autoridades del Frente Amplio a nivel nacional salieron a decir que era un móvil político, después se descartó por parte de Fiscalía. La responsabilidad de los dirigentes políticos no tiene límite, parece, en Uruguay. No, es así.
es así, no era un asunto de persecución política, hicieron muy mal en generar esa burbuja aparente de que había un partido agrediendo a otro, de que partidarios de la coalición podían ser los agresores. Sí, eso fue un error, felizmente se despejó, quedó claro, y hoy más que nunca lo debemos decir con claridad. Doctor Sanguinetti, muy amable por habernos atendido, ha sido un Bueno, gusto. no, con mucho gusto, y también les digo que espero ahora en septiembre darme una vuelta en Salto, ¿Ah, sí? apoyar a los candidatos colorados, a nuestro amigo Germán Cuitiño, y también Miguel apoyar a Fer. los demás candidatos colorados. Ujú. Estamos con mucha expectativa y con mucha esperanza ahí en Salto. Bueno, muy amable, doctor. Gracias. Que pase Hasta bien. luego. Era el doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, senador actual, en 03, en Radio Turística, aquí en Salto. Ya volvemos, Oliva.